Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Diferencias entre contrato público y privado. De contratación pública. Se lleva un cronograma de ejecución y desarrollo tanto para la prestación de propuestas como para el proceso de contratación. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. Los inversionistas es el mismo Estado o inversión mixta. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal y cuyos contratos se hacen por intermedio del Estado, siendo estos con muchos trámites y requisitos con el objetivo de celebrar una obra más rigurosa y con mayor estándar de calidad en pro del mayor beneficio social y del Estado. Para lograr ser contratado por el Estado es un requisito fundamental estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP. La contratación privada. Hay un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde pueden llegar a haber modificaciones de términos y condiciones acordadas en un común acuerdo. Es una contratación más sencilla sin tanta tramitología, por lo cual no se requiere que se convoque a una licitación pública y se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Su inversión es de capital privado. Solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato para celebrar el mismo. Su contratación es más fácil, prácticamente directa. No se requiere de muchos trámites. Esta solo busca el beneficio propio de una empresa y para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Partes del contrato, público y privado. Parte del contrato privado. Dentro de la contratación privada, las partes del acuerdo con personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas. Hay una amplia gama de contratos con hipoteca, compraventa, servicios y compra de productos. En todos los anteriores se plasman las características del acuerdo llevado a cabo, en las cuales la figura del notario se usa en la mayoría de las veces, siempre bajo la premisa de que no haya cláusulas al margen de la ley. Partes del contrato público. En la contratación pública, las partes del acuerdo son un conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos, organismos o dependencias del Estado que la ley otorgue la capacidad para celebrar contratos. Suele haber dos partes en el contrato del sector público. El órgano de contratación, que en este caso es la administración contratante, y el contratista, que en este caso es la empresa que ofrece sus bienes o servicios. Principio del contrato público. El contrato público, como lo estipula la Ley 80 de 1993, el artículo 23 dice: principio de transparencia, principio de economía, principio de responsabilidad, principio de publicidad, principio de selección objetiva, principio de transparencia. Principios de contratación privada. Principio de posibilidad. Todo contrato para que pueda válidamente celebrarse debe tener un objeto físico y jurídicamente posible. Principio de licitud. Implica el cumplimiento de las prescripciones normativas en el tratamiento de datos, que se concretan en la calidad de los datos y la legitimación. Principio de capacidad. Que se celebren los contratos por personas con plena capacidad de goce y de ejercicio. Principio de veracidad. Evitar error en la voluntad, pues debe manifestarse en forma cierta. Error destructivo de la voluntad, error de la identidad del objeto, error que vicia la voluntad indiferente para la validez. Principio de libertad. Evitar que se obtenga la voluntad mediante violencia. Se debe exterminar la manifestación libremente. Principio de vigencia. Tiempo para el cumplimiento. Además, estos contratos se rigen bajo las leyes vigentes del momento. Principio de buena fe. La intención de cumplir de acuerdo a lo pactado de manera unilateral y bilateral. Principio de la exactitud. Cumplimiento, tiempo, lugar y modo. Elemento para la validez del contrato. Capacidad, ausencia de vicios, licitud en el objeto de formalidad. Tipos o clasificación de contrato.
públicos y los privados. Dentro de estos podemos encontrar contratos públicos que se clasifican así: la licitación, la selección abreviada, selección de méritos y contratación directa. La clasificación de contratos privados: el contrato consensual, artículo 1500, contrato solemne, artículo 1500, contrato real, artículo 1500, contrato accesorio, artículo 1499, contrato principal, artículo 1499, contrato aleatorio, artículo 1498, contrato comunitario, artículo 1498, contrato oneroso, artículo 1947, contrato gratuito, artículo 1497, contrato bilateral, artículo 1496. Responsabilidad por incumplimiento del contrato, público-privado. Con relación con el incumplimiento del vendedor respecto a la obligación de garantía de buen funcionamiento originada de un contrato de compraventa y en particular, en cuanto al daño causado o derivado de cualquier defecto de funcionamiento, la sala determinó: el comprador puede demandar la indemnización de perjuicios siempre y cuando la garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma. Dicha prórroga no está limitada, por lo que, en principio, el perjuicio abarcaría el daño al producto, a la propiedad, cosa y el generado de la actitud de la cual se encuentra destinada la misma, toda vez que la característica de perjuicio directo impone la exigencia de una relación causa-efecto entre el hecho perjudicial y del retrimino patrimonial. Explicar la aplicación de principios de igualdad e interés general en particular. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán del mismo derecho, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere al predominio en la ordenación del territorio de los intereses y objetivos generales y públicos por encima de los particulares y privados. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflija esta declaración y contra toda la provocación de tal discriminación. El concepto de interés privado es utilizado por la doctrina en contraposición a la noción del interés público. El interés privado se encuentra constituido por pretensiones que se satisfacen únicamente para beneficio de determinados sujetos, mientras que el interés público se relaciona con necesidades colectivas. Muchas gracias por su atención.